Llevo días diciendo que no quería ni al Liverpool ni al PSG en octavos de final. Bueno, pues la señora UEFA nos ha puesto ahí al Liverpool en el camino de la 15ª. Vamos a hablar con Miguel Ruiz, experto en fútbol internacional, que ya estuvo hace unos meses en el canal y de hecho dijo que el Liverpool y Real Madrid eran dos de los tres favoritos para ganar la Copa de Europa, así que imagínate la pedazo de eliminatoria que tenemos por delante. Lo dicho, vamos a hablar con él, vamos a analizar esta eliminatoria, sabiendo que pueden pasar o todo puede cambiar un poco después del Mundial, porque ya veremos cómo vuelven algunos futbolistas. También vamos a repasar la eliminatoria entre Bayern y PSG, que es la otra grandísima eliminatoria de estos octavos de final de la Champions. Ya voy diciendo que desde aquí a muerte con el padre del Fútbol Club Barcelona, que es el Bayern, obviamente. Y a ver qué me dice Miguel de esto del Manchester City, ¿no? Del señor Pep Guardiola. ¿Se puede tener más suerte que este hombre en los sorteos? Siempre, siempre, siempre le toca lo facilón. No como al Real Madrid, que en las últimas 2 temporadas y media, si consideramos esta temporada media todavía, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester City, otra vez Liverpool, otra vez Chelsea. No estamos teniendo mucha suerte, que digamos. Las bolas calientes, Florentino, hay que mejorar esto, que se nos están escapando algunas cositas y nos están empezando a tocar cada eliminatoria el rival más duro posible. En esta ocasión era Liverpool o PSG. Pues hala, nos ha tocado el Liverpool. Venga, no me enrollo más, que es que soy muy pesado, joder. Vamos a hablar con Miguel Ruiz. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Veníamos hablando estos días del sorteo de la Champions, el sorteo de la Champions, y me escuchabais a mí decir, yo a los que no quiero es a Liverpool ni a PSG. Digo, lo de la Champions pasada estuvo muy bien, fue muy bonito, muy emocionante, la Champions de nuestras vidas, pero claro, a mí lo de tener infartos ya desde octavos de final no me sale rentable, y más siendo padre, que uno ya el corazón lo tiene un poquito más jodido. Y bueno, nos ha tocado el Liverpool, ya lo sabéis, ya lo he dicho en la entrada. Y tenía ganas de hablar con Miguel porque, bueno, la otra vez que vino, para que veas que he hecho los deberes, Miguel, ¿eh? La otra vez que viniste al canal para hablar del sorteo de la Champions, además, dijiste, considero que Liverpool City y Real Madrid son quizá los máximos candidatos a llevarse a Champions y en un segundo escalón diría que Bayern, Múnich y PSG. Bueno, pues Bayern, PSG por un lado, Real Madrid, Liverpool o Liverpool, Real Madrid por otro. Es decir, que nos vamos a quedar sin dos de los grandes favoritos a las primeras de cambio fuera. Pero bueno, primero, evidentemente, bienvenido Miguel de nuevo al canal. Muy buenas, Quillo. Bueno, pues un placer, como siempre, estar por aquí. Y sí, la verdad es que nos vamos a quedar sin dos favoritos. Además, te diré que tengo bastante claro que uno de los favoritos que pueden caer, también creo que después del Mundial va a bajar claramente su rendimiento. Tengo ya cierta teoría, ¿no?, de que el Paris Saint-Germain después del Mundial puede bajar un poquito su influencia, así como ha bajado un poco la influencia de Liverpool después de estos meses, que creo que también se ha hecho notorio, ¿no? Pero sí que es verdad que justo ha encuadrado a los 4 equipos que quizá más fuertes estaban de cara a la Champions League. Sí, ahora hablamos de eso, porque además creo que lo del PSG vamos a opinar más o menos parecido, porque lo estuvimos hablando el otro día sin saber del sorteo de la Champions. Bueno, para que la gente que no lo sepa, os dejo en la descripción el canal de Miguel Ruiz, experto en fútbol internacional, o eso dice, que aquí engañan en YouTube, engañamos todos, pero bueno, tiene ahí bastantes análisis de fútbol internacional. Creo que estos días va a colgar vídeos sobre sorteos de la Champions y demás. También, evidentemente, hablará del Mundial como si supiera quién juega, yo que sé, en Ecuador, más allá de Gonzalo Plata, por ejemplo. Pero vamos a hablar primero un poquito de ese Bayern PSG. Después nos vamos a la eliminatoria del Liverpool-Real Madrid, que es la que nos interesa, y acabaremos dando una pincelada con ese Barça-Manchester United de Europa League, que yo no tenía pensado tocar ese tema, pero claro, ha salido una eliminatoria que pues, seguramente es la eliminatoria más potente que le podía caer al Barça, y que además yo creo que el Manchester United va hacia arriba. Lo que pasa es que la incógnita de siempre es lo del tema del Mundial, que ahora lo iremos abordando. Pero empezamos con el Bayern PSG. Lo comentábamos, lo dijiste tú. En un segundo escalón seguramente sean favoritos también, por debajo de Liverpool, City y Real Madrid. Se van a enfrentar en octavos, uno de los dos se queda fuera. Mi sensación, después de ver la fase de grupos, es que el Bayern no es tan fiero como temporadas anteriores, pero sigue siendo un animal competitivo en Europa. Y el PSG, lo que estuvimos hablando el otro día en privado. Yo quiero ver a Messi, quiero ver a Neymar
X jugadores después del Mundial, porque mi sensación es que llegan como auténticos cañones al Mundial, que no me extrañara que la rompieran en el Mundial, pero claro, sobre todo depende del desenlace del Mundial. Me lo invento. Argentina, campeona del mundo. Ujú. A Messi ya no le pidas ni que corra en lo que le queda de carrera, porque habrá logrado ya ganar todo. Yo me mojo, antes de dejarte hablar a ti, que tienes más argumentos, más herramientas. Yo considero que el Bayern es favorito, pero por una cuestión tan simple como que el Bayern siempre me parece favorito en Europa, salvo que le toque, yo que sé, un Real Madrid, un equipo de su nivel que al final le puede acabar eliminando. Pero aunque le vea un poco, no inferior, pero sí menos potente que otros años, considero que cuando llega a las eliminatorias es un equipo a tener en cuenta. Pues me preocupa estar de acuerdo contigo, pero creo que lo has enfocado muy bien. Realmente Soy es que experto en fútbol internacional, lo que pasa es que la gente del canal no lo sabe. es así, es así. No, realmente lo has explicado perfectamente. Yo creo que el Bayern es cierto que a nivel colectivo sí que está dando una respuesta bastante interesante y sobre todo de dominio en Europa, pero no está demostrando que quizá sea tan estable o tan regular en Liga. Y eso, obviamente, en la fase de grupos le ha valido. Es cierto que contra el Inter tampoco tuvieron demasiados problemas. Es cierto que el Inter es un equipo que ataca con muchísimas armas, pero no tuvieron demasiadas complicaciones. Contra el Barça, obviamente, fueron muy superiores. Y obviamente contra el Pelsen, pues tanto de lo mismo, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de un equipo que es muy rotundo, que cuando le sale bien en ataque es difícil que le creen problemas en defensa, pero que no está siendo el de otras temporadas. Específicamente no está siendo el de antes de Nagelsmann, porque yo creo que el Bayern de Hansi Flick era un Bayern que te demostraba muchas más cosas en el campo que lo está haciendo el Bayern de Nagelsmann. Y en ese sentido, y con esos argumentos, también vamos al Paris Saint-Germain. Creo que es un equipo que tiene muchas dificultades para que veamos una réplica de lo que hemos visto antes del Mundial, justo después del Mundial, porque va a haber jugadores que se pueden lesionar, pueden haber perdido una parte del hambre competitivo, las ganas o la necesidad de estar a tope físicamente para un torneo de estas características y creo que también hay un componente, un añadido, que es que Christophe Galtier no está consiguiendo tampoco que el Paris Saint-Germain luzca más allá de lo que tiene ofensivamente. Creo que tampoco es que esté siendo un equipo súper trabajado, muy diferente al que hemos visto con Pochettino, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, Eso, perdona que te interrumpa, que cuando hablamos la anterior vez, los dos pensábamos, bueno, lo mismo con este cambio de entrenador, dan un salto, sobre todo a nivel táctico. Yo no he visto mucho al PSG más allá de la Champions, y lo que he visto, lo que más me llama la atención es Neymar y Messi le pueden ganar a cualquiera, pero claro, desatadísimos. volvemos a lo que acabas de decir, a ver cómo vuelven Neymar y Messi del Mundial. Ya no solo por si lo ganan o no, es que también en el caso de que caigan eliminados, cómo caen eliminados del Mundial, porque eso emocionalmente a jugadores que van a tener la máxima presión sobre sus hombros. En el de Messi es el último Mundial seguro de su carrera, y en el de Neymar ya veremos luego cómo acaba su carrera. Pero volviendo a lo que tú decías, son dos equipos que están lejos de lo que esperábamos que fueran. Pero yo me voy al anterior Bayern PSG que hubo, no sé si fue hace 2 temporadas o así. Es que el Bayern, creo que eliminó el PSG al Bayern, si no recuerdo mal, Sí, si no me equivoco, sí. pero el caudal ofensivo del Bayern no tiene nada que ver, por ejemplo, con el de ahora. Ese Bayern, yo no sé, lo mismo generó 20, 25 ocasiones. Ahora es casi menor, pero sigue siendo un equipo a respetar, ¿eh? Claro, el tema es un poco ese. Yo creo que al final se junta un poco el hambre con las ganas de comer. El Paris Saint-Germain, sobre todo, tiene problemas defensivos. El partido contra el Troyes le hacen 3 goles. Un equipo que es claramente favorito para bajar a segunda división. Estamos hablando, obviamente, de ciertos problemas tácticos que no ha resuelto un nuevo entrenador, ni lo ha resuelto tampoco el mercado, que han fichado muy bien, han fichado con más cabeza. Porque el trabajo arriba lo tenían hecho. Entonces era básicamente juntar piezas. Eso lo han hecho muy bien, pero no siempre funciona como uno quiere. Y en ese sentido creo que el Bayern, a pesar de que no es ese animal competitivo a nivel ofensivo que hemos visto en otras ocasiones, sí que es un Bayern muy Leipzig. Muy lo que veíamos con Nagelsmann, mucho caos arriba, jugadores que no ocupan posiciones muy determinadas, roles muy intercambiables, y eso obviamente le puede provocar muchos problemas a un Paris Saint-Germain que sabemos que se basa en el talento, sobre todo, de los tres de arriba, de Messi, de Neymar y de Mbappé, que ojo, no le estamos nombrando, pero después del Mundial a ver cómo termina Mbappé, porque Francia es una de esas selecciones a las que se les pide mucho,
pero que no están demostrado demasiado a nivel colectivo. Ya se la pegaron en la Eurocopa, vamos a ver qué pasa con el Mundial. Bueno, aquí no se cita mucho a Mbappé porque a la rata francesa no la citamos ya nunca, porque él no existe para nosotros. Pero bueno, como te dije la anterior vez, aquí nos mojamos. ¿Quién pasa? Yo diría que el Bayern. Es un poco por quien voto, ¿no? O por quien confío más. Yo llevo muchos días diciendo lo mismo, pongo un asterisco siempre a estas cosas porque después del Mundial todo lo que Todo va a conocemos cambiar. ahora, todo puede cambiar, todo va a cambiar, los equipos pueden ser radicalmente diferentes. Y hablando de que todo puede cambiar, de que todo va a cambiar, nos vamos ya al Liverpool-Real Madrid, que yo decía, no, el Liverpool por favor no, el PSG tampoco. Nos toca el Liverpool. Temporada difícil del Liverpool. Se podía esperar, porque la temporada pasada, al final, nos toca ser resultadistas en el fútbol. Es decir, la temporada pasada de Liverpool es tremenda, pero en la Premier se queda sin título, lo gana el City. En la Champions, haciendo una gran final, se queda sin título. Es verdad que en las copas allí en Inglaterra le fue mejor, tal, pero yo creo que eso a nivel emocional le ha dejado muy tocado al club, porque pensaba que la temporada pasada sí era una temporada en la que podía tocar bastante metal. Ahora bien, repito, asterisco, veremos qué pasa después del Mundial, todo puede cambiar. Tengo la sensación de que el Liverpool se va a reforzar en enero, cosa que el Real Madrid no va a hacer. Sobre todo en el centro del campo del Liverpool tengo la sensación de que va a meter jugadores, pero sí que noto cierta mejoría. Estoy viendo el partido de Tottenham, que ganó el Liverpool ayer mismo, no fue brillante, ni mucho menos, pero sí es un equipo que digamos que a mi modo de ver ha recuperado un poco de esa competitividad, de esa seriedad que en las primeras jornadas le faltaba, porque casi cualquiera le creaba problemas. Si tú me dices, se juega mañana la eliminatoria, digo, hombre, depende de si juega Benzema o no, pero considero que el Real Madrid sería favorito. Ahora bien, de cara a febrero no lo sé, pero es una eliminatoria dura. Sí, bueno, siempre va a ser una eliminatoria dura, ¿no? Se juntan dos equipos con mucha tradición en la Copa de Europa, dos equipos muy fuertes también en esta temporada, a pesar de que el Liverpool ha mostrado una cara quizá un poco más endeble, en el que se le ven mucho más las costuras. No es que los jugadores hayan sido peores o que tengan peor rendimiento de manera generalizada, es que hay jugadores que eran catalizadores de juego de los demás. Y, por ejemplo, Henderson no está en un buen estado de forma, a Salah le ha costado entrar en dinámica, Darwin todavía está encontrando su sitio, ha tenido lesiones muy importantes como la de Luis Díaz o la de Diogo Jota. Yo creo que en el fondo estamos ante un Liverpool que se tiene que acostumbrar un poco a sus propias desgracias. Y realmente esta temporada ha tenido muy mala suerte. Tengo que decir que los Liverpool de Klopp han acostumbrado a que a principio de temporada les cueste y que luego vayan ganando, ¿no? Entonces, es cierto que las lesiones yo creo que es una piedra muy grande en el camino, pero que esto puede cambiar mucho después del Mundial y que obviamente podemos ver un equipo en otra dinámica completamente distinta, con un Darwin mucho más asentado, que ojo, a pesar de que está siendo muy criticado en muchos puntos, yo creo que es un jugador que le está dando muchísimo a este Liverpool y ojo también a Roberto Firmino, que quizá empezó la temporada con un rol muy, muy secundario y que puede ir cogiendo peso. Sabemos que es un jugador importantísimo, sobre todo como enlace con el medio campo. Si Thiago llega bien, si Fabinho llega bien, no deja de ser un equipo competitivo y muy importante en la Copa de Europa. Yo te diría que en clave Real Madrid, que a lo mejor es lo que más le puede interesar al canal, mucha parte de la eliminatoria estará en Vinicius contra Alexander Arnold. Y Alexander Arnold, al menos hasta ahora, su temporada es muy mala. O sea, es muy mala en el sentido de que se están viendo mucho las costuras, sobre todo a nivel táctico, está leyendo muy mal las acciones defensivas. Nunca ha sido un virtuoso defensivamente, pero sí que es verdad que ofensivamente le daba mucho al Liverpool. Ahora, ni una cosa ni la otra. Puede darle cositas ofensivamente al Liverpool, aunque con Mendy delante va a ser más complicado, pero la sensación que se tiene aquí es, como esté un poco a verlas venir, Vinicius, que repito, asterisco a ver cómo el Mundial, le puede hacer un destrozo. Sí, bueno, para empezar hay que decir, o es mi propia impresión, de que ahora mismo el Madrid es el que quiera Vinicius que sea. O sea, ahora mismo el Madrid transita con respecto al estado de forma que tenga el brasileño, independientemente de que tenga más o menos acierto de cara a gol, ¿eh? Porque esto obviamente ahora está otra vez volviendo el run con Vinicius, me parece un error, me parece un ejercicio infame el criticar a Vinicius ahora porque ha vuelto a perder ese olfato, ¿no? Yo creo que es un jugador que genera muchísimo en el Real Madrid, que se está conjuntando muy bien con los elementos que tiene alrededor, con Mendy, con Kroos, con los jugadores que le apoyan y le ayudan en su vocación y que le tienen que encontrar y que luego él crea
las situaciones para que en el área se puedan resolver. Bien Valverde, que ya lo hemos visto ser un jugador importante a nivel goleador, bien Rodrigo, bien el propio Benzema si está. Yo creo que al final el Real Madrid puede confiar en que Vinicius sea un poco su brújula. Y teniendo esto en cuenta, igual que hacíamos la misma valoración cuando hablábamos precisamente del encuentro contra el Barcelona, es esa banda precisamente la que tiene que observar con más delicadeza el Liverpool, y es precisamente la banda donde los apoyos de Henderson ya no están, donde Van Dijk quizá ya no puede apoyar tanto, no está en el mismo estado de forma, y donde a Alexander-Arnold ahora se le ven más las costuras. No porque haya empeorado mucho, sino porque de verdad se le están viendo unas costuras que ha tenido siempre. Pero es verdad que el resto pues estaba mucho más conjuntadito. Pero es esa banda la que realmente puede plantear muchos problemas a un Liverpool que hoy por hoy, si de algo se tiene que preocupar, es defensivamente. Era un equipo que era un cerrojo total, que juntaba el talento defensivo de Van Dijk, esa composición, ese orden, con el talento que tenía Alisson en portería, y que hoy por hoy eso se está tambaleando. Entonces sí que podemos decir, porque lo de Benzema sea una incógnita, ahora hablamos de Rodrigo, que me interesa ese perfil. Yo sí que soy de los que piensa, voy a repetir, la clave a nivel Real Madrid, incluso de la eliminatoria entera, puede ser Vinicius. Sabiendo Sí. que esa banda es muy potente, pero Mendy a nivel ofensivo no le va a dar al Real Madrid un gran salto de calidad, pero digamos que Vinicius puede tener la llave de la eliminatoria. Como la tuvo, por ejemplo, contra el Manchester City en un momento dado de la eliminatoria, cuando Eso Pedro es. pasaba al Real Madrid, pues contra el Liverpool yo lo veo parecido. Sí, porque hay que tener en cuenta que muchas veces miramos el fútbol como elementos protagonistas, responsables de acciones que luego vamos a recordar o vamos a detallar. Muchas veces los elementos protagonistas son otros, pero los que la han propiciado es precisamente que teníamos que estar mirando al que creíamos protagonista. Vinicius muchas veces provoca muchas cosas en el campo que no son especialmente vistosas o que no se ven, porque no ha llevado la pelota, pero ha arrastrado en defensa, porque ha hecho que el central estuviera más pendiente de él, porque ha hecho que el equipo basculara cuando luego tenían un jugador que amenazaba el espacio, como normalmente esto lo hace mucho Valverde. Yo creo que en ese sentido el Real Madrid tiene las armas suficientes como para que Vinicius sea el eje, bien como constructor o bien como distracción, como espía, ¿no? Un poco el jugador que plantee un poquito el miedo, que meta miedo, bien al espacio, a la espalda de Alexander-Arnold, o bien para intentar que la defensa no esté tan conjuntada, tan ordenada o tan confiada. Yo en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo en lo que has dicho de Vinicius, porque es verdad que ahora se está criticando mucho porque está fallando ocasiones claras, es verdad, tal, pero pocos jugadores en Europa son capaces de generarte 6, 7 ocasiones por partido. Es una Efectivamente. auténtica barbaridad. Y luego hay otro nombre propio, que ya veremos cómo llega, y no es el de Fede Valverde, sino el de Rodrigo. Ayer dijo Ancelotti en rueda de prensa, en la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo, una frase que me gustó mucho en plan, Rodrigo, por las cualidades que tiene, cuanto más lejos de la banda, mejor, y cuanto más cerca esté de ser delantero centro, más potente será de cara al futuro. De hecho, dijo Ancelotti que el futuro de Rodrigo pasa por ser delantero. Ahora bien, Benzema, si está bien, lo va a jugar la eliminatoria, es que no hay ninguna duda. Además, el Real Madrid necesita que Benzema juegue la eliminatoria, si está bien. Pero Rodrigo, ¿qué papel puede tener en una eliminatoria así, sabiendo, repito, que en un, yo que sé, en un escenario lógico, el ataque del Real Madrid, sabiendo cómo funciona Ancelotti, será Valverde, Benzema, Vinicius? Bueno, a ver, el papel de Rodrigo es un papel complicado porque pasa por el cambio de rol o el cambio de peso de muchos jugadores dentro de esa delantera. Obviamente que estemos conspirando con Rodrigo como delantero centro nos habla de que Benzema va a pasar a un rol distinto en poco tiempo, o se presupone que su nivel no va a ser el mismo durante X tiempo, y que Valverde en algún momento, y esto lo he hablado contigo en otras ocasiones, tiene que pasar al mediocampo, porque sabemos que es un jugador dominante en cualquier posición, pero que se ve mucho más aumentado o mucho más cerca de su rol en el mediocampo, ¿no? Y obviamente pasa por esas dos situaciones. Rodrigo al final está bebiendo de minutos cuando Ancelotti decide que sus cualidades pueden ser más efectivas que las de otro compañero, pero realmente estamos hablando de un jugador que en sus inicios en Santos ya era delantero centro, un delantero centro muy al estilo es como te diría, ¿no? Un Gabriel Jesús, quizá un futbolista que aprovecha muy bien el espacio, que quizá sí que es un poco más amenazante
de cara a portería, muy buen finalizador. Gabriel Jesús quizá en su primera etapa no lo era tanto, pero en Santos ya era ese delantero centro móvil que luego le permitió, por velocidad, por 1 contra 1, mudarse a la banda y hacer sitio a otros compañeros en esa posición, ¿no? Muchas veces los jugadores que se adaptan a distintos roles tienen ese problema. Cuesta definirlos y, por tanto, les podemos acoplar a muy diversas contribuciones dentro del equipo. Le pasa a Fede Valverde, un jugador que, como tiene tanto, pues le podemos poner donde sea, que más o menos cumple. Bueno, pero a Fede Valverde, dentro de lo que cabe, le ha salido bien. Sí. Porque, claro, Fede Valverde, cuando estaba la CMK, no tenía sitio. Era evidente que con ese centro del campo no tenía sitio. Pero ha sabido aprovechar su oportunidad, ha jugado de extremo, ha jugado en el centro del campo. Y ya tenía experiencia jugando ahí. Porque si no me equivoco, yo pienso como tú, yo pienso que Fede Valverde sí. Tiene que ser, bueno, interior en el Real Madrid. Interior, como lo va a ser en Uruguay. Sí, un interior que además se asemeja un poquito. Esto es una locura, ¿eh? Lo comparaba mucho a Gerrard. Yo lo voy a bajar a lo actual, ¿no? Es una especie de jugador parecido a Bellingham. Mucho recorrido, mucha verticalidad, buen tiro desde fuera del área. Un futbolista que llega con mucha potencia y con mucha clarividencia a la hora de construir el juego. Por lo tanto, ese desempeño físico unido a ese lenguaje y esa visión de futbolista completo, pues le da esa posibilidad. ¿Qué pasa con Rodrigo? Por volver al tema. Es un futbolista que se puede adaptar a muchos roles y es un futbolista que el 1 contra 1 que tiene y sobre todo el olfato de gol que tiene le convierte en un jugador valiosísimo para cualquiera de los roles que necesita Ancelotti arriba. Hoy por hoy, el problema que le veo yo a Rodrigo en el delantero, como delantero centro, es que tendría que habituar al equipo a un tipo distinto de delantero centro. Rodrigo no sabría ser el delantero centro que ha sido Benzema. Benzema casi ha sido un 10 con la posición o con el número 9 a la espalda. Y Rodrigo no es esa clase de delantero centro, o no lo ha sido. Me sorprendería que lo fuera. Pero yo creo que esos cambios tácticos o ese cambio de chip que tendría que hacer el Real Madrid no es buen momento de la temporada ahora para hacerlo, y quizás sí que lo está orientando a que sea a un corto medio plazo más que hacerlo en estos momentos en los que Benzema quizá esté un poco más renqueante. Por eso yo creo que las pruebas y la orientación que ahora mismo tiene Rodrigo la tiene más hacia la banda, pero no porque Ancelotti no lo vea, como tú bien dices, así lo ha dicho, sino porque no es el mejor momento para Real Madrid a nivel colectivo. Bueno, ya veremos en febrero cuando llegue esa eliminatoria. Yo sigo manteniendo que si Benzema está al 100%, Rodrigo va a ser suplente, que cuidado, también es una baza muy potente desde el banquillo, ya lo demostró la temporada pasada sin ir más lejos. Ahora bien, Barça-Manchester United. Claro, te lo dicen hace 2 meses y piensas, va, el Barça se pasea, porque el Manchester United le metía 3 o 4 casi cualquiera. Repito, asterisco, mundial, tal, etcétera. Yo tengo la sensación de que no le podía tocar peor rival al Barça, no le podía tocar. Estaba el morbo de Mourinho, pero bueno, la Roma, aunque pueda ser un equipo más competitivo que en otros años, creo que no está a la altura de este Barça. Creo que este Barça por plantilla, para empezar, tendría que haber estado en octavos o incluso en cuartos de la Champions, o sea que doy por hecho que la Europa League es máximo favorito, quizá junto a Arsenal, junto a algún otro equipo que pueda caer por ahí. Pero el Manchester United, a poco que Ten Hag, que es un entrenador que a ti te gusta y a mí no tanto, mezcle bien las piezas, a poco que Casemiro termine de hacerse con el mando, aunque eso ya está casi hecho, Casemiro ya es capitán general del Manchester United, y a poco que se olviden de que Harry Maguire juegue ni siquiera la Carabao Cup, yo creo, y más teniendo la vuelta en Old Trafford, con esto de que ya los goles fuera de casa no valen doble, bueno, lo ha dicho Xavi, que han tenido muy mala suerte. Y por una vez coincido con Xavi, han tenido muy mala suerte. United puede ser un rival que además por las piezas que tiene en ataque, bueno, Araujo y Koundé recuperados sí que pueden frenar ese ataque, pero yo considero que el Barça las va a tener que sudar, ¿eh? Sí, va a tener que sudar. Es cierto lo que ha dicho Xavi, ¿no? Yo creo que era de los peores rivales que se podía encontrar el equipo. Para mí el peor, sin duda. Sí, realmente es cierto que el United ya no es un equipo temible y probablemente le cueste mucho trabajo serlo, pero se ha convertido en un equipo muy incómodo. Es un equipo que te hace sudar, que te hace pasarlo mal en los partidos. Tiene la suerte de haber incorporado de nuevo a Rashford en los partidos. Parece que está un poquito más inspirado, más
más cerca de lo que se sabía que podía ser Rashford, quizá no al nivel que lo habían ensalzado, que quizá eso también era un error. Bueno, en Inglaterra ya sabes que se lleva mucho Sí, eso, ¿eh? sí, es muy común. Pero sí con Tony, con Anthony a un nivel muy importante, con el añadido de que Casemiro no solo está aumentando el valor del mediocampo, sino que lo está organizando, que lo está favoreciendo para que sepa más o menos cada uno el rol que tiene. Él ocupa muchos espacios. En la Premier creo que se siente incluso más cómodo que lo que lo hacía en España. Y creo que la defensa también está evolucionando bastante, aunque sigue teniendo carencias muy graves, ¿no? Bueno, Eso estamos añadido. hablando de esto ayer mismo. El Manchester United, los que vemos los partidos más o menos, no todos, pero sí la mayoría de partidos de la Premier, tiene desconexiones muy bestias durante los partidos. Sí. Y ayer, por ejemplo, esa desconexión directamente le mandó a un 2-0 en el primer cuarto de hora, que eso en Europa es directamente caer eliminado. Es decir, el Manchester United, que yo creo que tiene herramientas para poder hacerle daño al Barça, si tiene desconexiones de este tipo, con gente delante como Rafinha, Dembélé, Lewandowski, Pedri y tal, si no sale concentrado, si tiene siestas demasiado prolongadas en el Camp Nou tal, no te digo que que el Barça pueda sentenciar la eliminatoria en la ida, pero sí que puede tener un resultado muy favorable. Yo creo que va a pasar mucha parte de la eliminatoria por una cuestión mental. Es decir, igual que al Barça le veo con ciertos problemas en defensa todavía, incluso a la hora de tener fútbol en el centro del campo, porque para mí Busquets ya no está para estos trotes, y menos en un partido como el del Manchester United. Al Manchester United, la gran debilidad que le veo es, más allá de que Cristiano ya no está, y yo soy de los que piensa, cuidado que en enero a lo mejor se va y no le vemos en la Europa League contra el Barça, esas desconexiones que tiene y que son muy frecuentes, en Europa te mandan a la calle en un momento. Sí, y bueno, ya sabemos que además hay ciertas desconexiones que tienen que ver muchas veces con el rendimiento de ciertos jugadores. Y eso no se puede prever, eso no se puede calcular, no hay conocimiento táctico que te lleve a ello, ¿no? Pero también hay un componente mental muy importante y es el del Fútbol Club Barcelona. Yo creo que en ese sentido, creo que el Barça, eh, quieras o no, el que te eliminen de una Champions League siempre te deja una marca. Porque en el fondo, y queramos verlo como una situación previsible, porque es un equipo en construcción, bueno, vale, podemos verlo, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que al final eso es una derrota muy grande para la plantilla. Y es algo que va a crispar mucho el que a lo mejor no tengas las mismas sensaciones en Europa League y que obviamente no se dé lo mismo en Europa League que en Champions. Y eso es algo que me parecería preocupante desde el punto de vista del banquillo, porque creo que los objetivos del Barcelona hoy por hoy siguen siendo ganar la liga y sigue siendo ganar una competición europea. Sabemos que a nivel Champions League eso ya es imposible, pero la Europa League no se la pueden plantear como un torneo que puedan tirar, porque hoy por hoy incluso la supervivencia económica pasa por ahí. Creo que el Barça está mejorando mucho a nivel táctico y a nivel futbolístico. Esto es algo que he discutido también contigo en algún momento y que no coincidimos. Creo que sí que está creciendo. Obviamente ese crecimiento a nivel defensivo, por ejemplo, tiene que ver con la vuelta de jugadores lesionados. Creo que el crecimiento en medio campo tiene que ver también con un cambio de rol más que evidente de Busquets y que obviamente Frenkie de Jong o alguno de los otros jugadores pueden ir entrando más y yo creo que después del Mundial va a ser incluso más marcado. Pero mi sensación con respecto al colectivo es un poco la misma que con el Manchester United. Va a depender mucho de que no haya desconexiones que les alejen del partido, como pasó precisamente contra el Bayern en el partido de ida de Champions League, en el que el Barcelona tuvo una pájara de 15 minutos en las que el Bayern pudo hacer lo que quiso en ese partido. Se perdió por 2-0, se podría haber perdido por 5-0. Y la sensación es un poco esa, ¿no? Yo creo que son dos equipos inestables en los que yo creo que el top claramente da como favorito al Barcelona, pero que hoy por hoy creo que está más cerca del objetivo, de lo que puede conseguir o de lo que puede aspirar el Manchester United, que lo que debería ser a lo que puede aspirar el Barcelona.